Nos encontramos con el jefe de fracción del Frente Amplio, don Jonathan Acuña, a quien le damos la cordial bienvenida a la televisión legislativa. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias más bien por este espacio. Don Jonathan, bueno, finaliza un año quizás no legislativo porque termina el 1 de mayo próximo, pero un año en el que ya ustedes han podido negociar, trabajar, presentar proyectos de ley. Queremos una valoración con respecto a lo que es el Congreso en general, luego entramos de lleno a lo que es el partido. Bueno, respecto a estos primeros meses de este nuevo periodo constitucional, de una nueva Asamblea Legislativa, nos hemos encontrado pues con dinámicas propias de una Asamblea Legislativa en la que estamos representadas diversas fuerzas políticas con visiones distintas respecto a cómo debe ser el desarrollo nacional, y a partir de todas esas diferencias es que van surgiendo las cosas en las que se puede avanzar porque hay terrenos compartidos, ¿verdad? Terrenos comunes donde podemos alcanzar acuerdos. Entonces, inicialmente fue un periodo en los primeros 3 meses atípico, conociendo yo la dinámica previamente como asesor, un periodo atípico, por 2 razones. En primer lugar, porque se enfrentó por primera vez la situación en la que un gobierno nuevo inicia con sesiones extraordinarias. Inicia el gobierno con la posibilidad de definir la agenda. Y eso es una novedad, eso no había pasado en periodos anteriores, fue una reforma reciente que se hizo al reglamento de la Asamblea Legislativa, y durante esos 3 primeros meses la agenda tenía que marcarla el gobierno, el nuevo gobierno. Y eso se terminó sumando a otra particularidad, que se trataba de un gobierno que llega mediante un partido totalmente nuevo, que no había tenido presencia previa en la Asamblea Legislativa y por tanto no tenía una agenda en términos de proyectos de ley presentados propia, ¿verdad? No hubo una fracción del PSD previa, por ejemplo, que tuviese ya una lista de proyectos de ley presentados con anterioridad, y entonces ciertamente nos enfrentamos a unos 3 primeros meses en los que era muy claro que había una agenda muy limitada que se reflejaba en que el plenario terminaba a las 4:30, cuando normalmente termina a las 6 de la tarde, con una agenda poco clara respecto a cuál era la orientación que tenía el gobierno, que quería dar, y durante esos 3 meses realmente fuimos a un paso bastante lento. Cuando llegan a sesiones ordinarias, pues ya inicia una Asamblea Legislativa más dentro de la normalidad histórica, con agendas ya más extensas, con temas que se terminan posicionando desde las diversas fuerzas políticas, pues fracciones como la nuestra, que tiene ya muchos periodos con participación en la Asamblea Legislativa, pues tenemos una agenda extensísima, proyectos de ley, entonces eso da chance de comenzar a impulsar la agenda que uno tiene presentada por fracciones anteriores, y ya entonces comienzan a normalizar las cosas. Han existido, en términos generales, acuerdos importantes. Por ejemplo, el acuerdo construido alrededor del tema de los eurobonos, alrededor del tema del presupuesto recuperando recursos importantes para inversión social, y también corresponde diferencias, ¿verdad? Discusiones, unos estilos distintos. En el caso de nuestra fracción, nosotros tenemos por orientación ser muy fuertes, muy contundentes con las ideas a la hora de debatir, pero no personalizar bajo ninguna condición. Obviamente, cuando se dan debates que son ya personales, aquí se terminan deteriorando mucho las relaciones y hay que cuidar eso. A fin de cuentas, esto se construye entre todos, más allá de las diferencias políticas que yo pueda tener con otras fracciones. Y sí han existido también, obviamente, momentos de tensión, momentos de discusión intensa, que también se corresponden con la diversidad democrática que tiene que haber en un parlamento. Sin embargo, hubo acuerdos, como usted menciona, y pasaron algunas legislaciones, algunos proyectos de ley importantes, como la ley de aduanas, bueno, que ya venía de atrás, también la del atún y otras más. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con economía y presupuesto que necesita el país para levantar un poco. Así es, así es. Por ejemplo, a pesar de como le decía, en ese primer trimestre, la Asamblea fue como a paso muy lento, producto de esa condición particular que se vivió, se logró avanzar. Por ejemplo, apenas pasando ese primer trimestre,
después de un proceso largo de negociación que tuvo también la Asamblea Legislativa pasada y que también fue necesario en esta, se logró aprobar la ahora ley de recuperación de la riqueza tunera. Es un proyecto, ahora ley de la República, muy importante porque logra mostrar que hay un tipo de desarrollo económico posible, que es el desarrollo económico que tiene visión territorial, porque esto tiene efectos directos en las posibilidades de generación de empleo en las costas, justamente en zonas que se han mostrado con menor desarrollo humano históricamente en este país, pero además que es posible generar desarrollo económico con visión ecológica, porque también esta nueva ley tiene en vista que para poder explotar un recurso natural, como en este caso es el caso del atún, se necesita de proteger el ciclo de existencia de ese recurso natural. Y este proyecto incluye, esta nueva ley incluye medidas que garantizan la sostenibilidad en nuestros mares, en ese domo térmico que tiene una riqueza natural gigantesca, para que también se protejan esos ecosistemas y que puedan, por un lado, sobrevivir, existir y también generar esa riqueza aprovechable por parte de los humanos en términos de la riqueza tunera, ¿verdad? Entonces es un proyecto importante porque muestra que es posible el desarrollo económico con visión territorial y con visión ecosistémica al mismo tiempo. También se avanzó en este periodo con otros acuerdos importantes, por ejemplo en materia de transparencia. Yo quiero señalar dos hitos que esto ha llevado en discusión tantos años y por fin logramos en esta Asamblea Legislativa reformar el reglamento para que quede clarísimo que todas las votaciones que realizamos los diputados y diputadas son públicas. Nosotros ejercemos una función de representación y por tanto las personas representadas, ¿verdad? La ciudadanía en general, tiene derecho a fiscalizar nuestra labor. Aquí la gente a mí me ha puesto para representarles. La ciudadanía, en mi caso la ciudadanía en Heredia, más de 20,000 personas, nos apoyaron con la finalidad de que eso que propusimos, que pusimos sobre la mesa de lo que eran nuestras ideas, se traigan acá. Y si la gente no puede saber cómo voto yo, por ejemplo, por un magistrado o por la defensoría, no puede fiscalizar si yo estoy cumpliendo con aquello que prometí cuando en campaña les dije, así les voy a representar. Entonces, avanzamos en materia de transparencia porque ahora las votaciones son totalmente públicas. Pero también dimos otro avance, de hecho, con un proyecto de ley, iniciativa de la actual bancada del Frente Amplio, ahora ley de la República, con el que aseguramos también que en la Corte Suprema de Justicia las votaciones sean públicas, porque votaciones, por ejemplo, tan importantes como la elección de la persona que ocupa la Fiscalía General de la República, no se hacían públicas, no se sabía cómo votaba cada magistrado. Se trata de puestos de alta jerarquía que no se pueden elegir en la opacidad, ¿verdad? Y entonces dimos esos dos avances en materia de transparencia que también me parecen importantes a reseñar en este periodo. Obviamente uno siempre se queda con faltantes, ¿verdad? Yo suelo ser muy exigente con eso y creo que hay avances que también pudimos dar y no se dieron. ¿Cómo cuáles, don Jonathan? Por ejemplo, en esta misma materia de transparencia y combate a la corrupción, es inaceptable que sigamos sin tener la ley para establecer el régimen sancionatorio de diputados y diputadas por faltas al deber de probidad. Esto es básicamente que, a diferencia de funcionarios públicos en general, que si cometen una falta, por ejemplo, ética o se meten en un caso de corrupción, se les sanciona, incluso se les puede sacar, se les puede echar. Pues a los diputados no. Somos los únicos que tenemos esa especie de ultraprotección inaceptable, y no porque no se deba, sino porque la propia Sala Constitucional nos ha dicho, es que ustedes no tienen una ley que establezca cuál es el proceso para sancionarles cuando hayan faltas al deber de probidad. Seguimos sin tenerlo. Desde el Frente Amplio llevamos rato impulsando un proyecto de ley, hemos insistido durante estos 7 meses en que se avance y la verdad no se ha podido. Yo lamento eso porque, por un lado, porque tener el régimen sancionatorio es lo adecuado, porque si hay un diputado o diputada que comete un acto corrupto, tiene que ser sancionado. Y por otro lado, porque es una terrible señal a la ciudadanía que ocurre este tipo de tratos especiales para los diputados y diputadas. Me parece que esa es una de los faltantes que señalaría. Ojalá que lo logremos corregir en meses próximos. A juzgar por su opinión con respecto a las negociaciones, ¿cree que estos 3 años que faltan podría avanzarse así como el primer año, o usted cree, o debería con más impulso? Debería ser así, debería ser así. Es normal
Es totalmente normal y creo que eso es importante, además que ocurra, que en una asamblea legislativa donde ninguna fracción es mayoritaria en términos de ser suficiente por sí misma para definir votaciones, entonces es normal que haya muchísimos temas en los que vamos a poder ponernos de acuerdo y muchísimos temas en los que no hay manera que nos pongamos de acuerdo. Es totalmente natural, pero además no solo es natural, yo voy a insistir en algo, está bien que sea así. Es parte fundamental de la democracia que no nos podamos poner de acuerdo en todo, porque de lo contrario, si lo que tenemos acá es una especie de consenso pleno y constante durante todo el cuatrenio, lo que está pasando es que hay una sola forma de ver el mundo que se está imponiendo, y eso es un peligro para la democracia. La democracia necesita de pluralidad de visiones, porque termina generando equilibrios entre maneras de ver el mundo. Y entonces es normal. Pero en temas, por ejemplo, en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, yo lo que espero es que sea más fácil construir un consenso. Porque aquí ya no es un asunto de posición, por ejemplo, respecto a la visión del desarrollo económico del país, sino es un asunto de ética. Y yo lo que espero de cualquier persona que esté participando en política es que sus estándares éticos sean muy rigurosos. Tienen que serlo más que el de cualquier otra persona. Yo parto de eso. Nosotros tenemos la obligación de tener estándares éticos más rigurosos que el de cualquier ciudadano o ciudadana, porque cualquier ciudadano o ciudadana que esté realizando sus labores en el espacio de lo privado, pues sus labores en el espacio de lo privado no tienen las mismas implicaciones en el espacio de lo público, de lo compartido, que sí la tiene mi labor. Y entonces yo espero que en estas materias sea más simple ponernos de acuerdo. ¿Se ha sentido cómodo el Frente Amplio proponiendo ideas, presentando proyectos? ¿Ha sido escuchado? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nos sentimos cómodos, yo estoy más que feliz con el comportamiento de mi fracción, en primer lugar, porque hay una muestra, creo que es evidente en la práctica, de unidad en la fracción. Nosotros tenemos matices y diversidad de pensamiento, de hecho, el partido es una conjunción de maneras y de matices dentro de todas las fuerzas de izquierda, pues eso también se representa en la fracción, pero tenemos la capacidad de generar unidad en esa diversidad que tenemos y creo que está claro que se trata de una fracción que sale unificada a tomar postura. Eso es importante porque la ciudadanía termina votando por un conjunto de ideas, no directamente por Jonathan Acuña Soto, sino por el ideario que presentamos a la ciudadanía y pues respondemos a ese ideario con unidad. Por otra parte, nos sentimos cómodos y con amplia incidencia porque es evidente, hemos logrado la aprobación de manera directa de 4 proyectos de ley que son del Frente Amplio, 2 de ellos presentados por la actual fracción. ¿Cuáles son? En primer lugar, el que señalaba antes de las votaciones públicas en el Poder Judicial, pero además también el proyecto de ley, el 23.209, que viene a posibilitar la presupuestación de más de 85.000 millones de colones para el pago de la deuda del Estado con la Caja, y son iniciativas presentadas por esta actual fracción. Los otros 2 proyectos es el de la recuperación de la riqueza atunera, presentado por José María Villalta en el periodo pasado, y también el de exclusión de la regla fiscal del Servicio de Emergencias 911, que lo logramos resellar en este periodo, ¿verdad? Que fue presentado también en el periodo anterior. Pero también hay incidencia, y la incidencia se gana, digamos, a pulso de buscar convencer a los otros, presentando mociones, negociando. La incidencia evidente también que logra la diputada Guillén, por ejemplo, en el caso de eurobonos, donde se logran incluir medidas antifraude fiscal importantes, medidas anticontrabando, como la obligación de la puesta de los escáneres. Hay una incidencia, esa incidencia se gana a pulso de estudiar mucho, trabajar mucho y tener capacidad, y en eso nos sentimos muy cómodos y cómodas, de ser muy contundentes a la hora de oponernos a las cosas, pero ser igualmente contundentes y tener la misma intensidad para buscar puntos de acuerdo, ¿verdad? Es un equilibrio necesario y yo creo que se ha mostrado que tenemos una fracción estudiosa, capaz de incidir en la Asamblea Legislativa, respetuosa y también contundente con las ideas que tenemos. Contundencia e incisivos en el tema de los trabajadores, jornadas de trabajo y también en el trabajador independiente. Sí, son dos casos distintos, ¿verdad? Porque en el caso de jornadas de 12 horas, jornadas extendidas sin pago de horas extra, porque de eso trata el proyecto, hemos tenido una posición
considero coherente y contundente. Cuando se trata de retrocesos en materia de derechos laborales, la fracción del Frente Amplio tiene muy claro que estamos aquí para evitar ese tipo de retrocesos. Ganar esa jornada de 8 horas en el siglo pasado no fue una cosa gratuita ni que cayó del cielo, es producto de luchas de personas trabajadoras, también de comprensión, de inteligencia por parte de la clase política en su momento, pero son avances fundamentales. Uno de esos avances implica que las jornadas de 8 horas, que si la gente trabaja más de 8 horas tienen que pagarles horas extra, y este proyecto echa eso atrás. Y entonces ante eso recibirán toda la contundencia y utilizaremos las herramientas que nos permite el reglamento de la Asamblea Legislativa. A veces eso genera molestia, pero eso sería como si yo estoy jugando ajedrez y mi contrincante mueve en L al caballo y que yo me moleste. Pero son parte de las reglas de juego. Que yo me moleste porque le digo, pero ¿cómo ha movido usted el caballo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué lo ha movido así? No, son las partes, es parte de las reglas del juego en el que estoy participando. Acá las reglas de juego son la Constitución, el reglamento de la Asamblea Legislativa, y cuando se trata de defender derechos de las personas trabajadoras, los vamos a utilizar. Pero también, en el caso de trabajador independiente, la fracción del Frente Amplio ha estado totalmente de acuerdo con el proyecto. Lo que pasa es que hay preocupaciones sobre la constitucionalidad del mismo. La propia Caja en su momento hace la recomendación de que mejor consultemos lo del transitorio 2. Insistimos durante el debate, que realmente no fue muy extenso, pero insistimos durante el debate con nuestras mociones intentando solventar esos potenciales problemas de constitucionalidad, y al finalizar lo que dijimos es, si esto se mantiene, vamos a votar a favor del proyecto porque estamos a favor y así lo votamos, pero hay que salir de dudas. Y la mejor vía para salir de dudas, para salir además más rápido de dudas, es la consulta de constitucionalidad, porque como ustedes saben, si esto sale así, se convierte en ley, la vía que tiene cualquier ciudadano, de hecho cualquier persona asegurada, porque tendría legitimación, para ir a reclamar esto es una acción de inconstitucionalidad, que puede tardar 1, 2 años en resolverse. En cambio, la consulta se va a resolver en un mes y va a dejar blindado el proyecto y sabremos, si está todo bien, avanzaremos, tiene el respaldo de la Sala Constitucional, no se va a caer en el futuro, pero si tiene problemas, tenemos las vías también procedimentales acá en la Asamblea Legislativa para hacer los ajustes que correspondan y que esto pueda avanzar. Y eso sí, que la gente trabajadora independiente tenga una normativa segura, que no se va a caer, que no le va a vender unas expectativas de que las cosas pueden ser de una manera que después se caiga en la sala, ¿verdad? Y por eso es que presentamos la consulta, pero es un proyecto con el que estamos de acuerdo y en el que intentamos de hecho incidir, también incidimos, nos aprobaron alguna moción, más bien para mejorarlo. Finalmente, don Jonathan, ¿qué espera el Frente Amplio para el próximo año? Bueno, esperamos para el próximo año que ojalá podamos avanzar con mayor contundencia, como decía antes, y con mejor ritmo en materia de normativa en combate a la corrupción. Hay proyectos de ley, hay 18 proyectos de ley que recomendó la comisión que analizó el caso Cochinilla. Las comisiones investigadoras hacen un trabajo muy importante en términos de denuncia, pero también de análisis de los huecos que quedan en la legislación. Y vean que hicieron ese análisis. Hay que avanzar en esa agenda de combate a la corrupción pronto. Hay una urgencia en esa materia. No puede ser que repitamos cada tantos años, ya se nos va olvidando Cochinilla y regresa otro caso, otro megacaso de corrupción. No, hay que arreglar esos agujeros para que no se repitan. También creo que es importante que avancemos en discusiones que no deberían frenarse. La discusión fiscal no se puede acabar con los eurobonos. Sí, nosotros votamos a favor de los eurobonos, estuvimos de acuerdo desde el principio y pusimos condiciones. No obstante, la situación fiscal sigue siendo compleja. Sigue existiendo un desbalance entre ingresos y gastos que debería resolverse con justicia fiscal. No recortando la inversión social, no cobrándole más impuestos a la gente de clase media y a la gente de clase baja. No, ninguna de esas dos vías son adecuadas. Ni los recortes en la inversión social, ni los recortes en educación, pero tampoco meterle más impuestos a la gente de clase media y clase baja. ¿Cuál es la vía correcta? Creemos que no podría detenerse la discusión ahora y que el próximo año deberíamos avanzar en esto. Combate a la evasión de manera contundente. Hay proyectos de ley nuestros, pero habrán de otras fracciones, pero nuestros, por ejemplo, para fortalecer el delito de fraude a la hacienda pública, por ejemplo, para fortalecer el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, pero también avanzar en materia de progresividad fiscal, en materia de que la gente que tiene, las empresas que tienen gigantescos ingresos, paguen de conformidad con esos gigantescos ingresos para aliviar las cargas a las micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces tenemos proyectos de ley también para aumentar las exoneraciones a las MIPYMES, ¿verdad? Vamos a presentar proyectos para que las personas trabajadoras independientes paguen menos impuestos sobre la renta, las que tienen ingresos más bajos.
hay que avanzar en reacomodar las cargas de esa estructura tributaria, que quienes tienen más aporten de conformidad con esos ingresos mucho mayores, para que así las clases medias y clases bajas tengan que cargar con menos impuestos. Y yo creo que una discusión que tenemos que dar el próximo año es justamente sobre eso, sobre lo fiscal. No decir, bueno, ya se acabó con eurobonos y no vamos a hablar más sobre la estructura fiscal de este país, porque sigue siendo una estructura que, para empezar, no da abasto, porque seguimos teniendo un déficit, y por otra parte que sigue siendo una estructura desequilibrada, ¿verdad? Donde las personas de ingresos medios y bajos están cargando en muchos casos, incluyendo las pequeñas empresas, con cargas que no les son posibles. Muchísimas gracias, don Jonathan, jefe de fracción del Frente Amplio, por su rendición de cuentas.